Desde lo alto, una señal, un murmullo que rompió el silencio, ahuyentó el orgullo, una verdad profunda, sin velos ni engaños, abrió los cielos, disipó los daños. En el alma resonó un eco sagrado, un mensaje eterno para ser guardado. La tierra tembló, el aire se detuvo, cuando esa voz divina el mundo conmovió. Del cielo clara y potente, este es mi hijo amado, habló el omnipotente. A él oí la instrucción que nos dio, el camino, la vida, la luz que nos guió. Entre las nubes, un rayo de esperanza que disipó las sombras, llenó de bonanza. El corazón escucha, el espíritu siente la magnitud del don, eternamente presente. No hay duda ni temor, solo paz y certeza en la palabra santa que el alma endereza. El mundo entero debe escuchar con atención la voz que trae vida, trae redención. Una voz del cielo clara y potente, este es mi hijo amado, habló el omnipotente. A él oí la instrucción que nos dio, el camino, la vida, la luz que nos dio. Más allá del tiempo, más allá del espacio, su amor se derrama en cada palacio, de fe y de esperanza, de gracia y perdón. Escuchemos su voz con todo el corazón. Una voz del cielo clara y potente, este es mi hijo amado, habló el omnipotente. A él oí la instrucción que nos dio, el camino, la vida, la luz que nos guió. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por la hermosa oportunidad que nos permite, Señor. Gracias por la bendición de poder estar en este lugar. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos que se conectan en esta hora maravillosa. Bendice al pueblo del Señor. Rompe cadenas, trae liberación, fortaleza, Señor, y vida a cada persona que se va conectando, que se va uniendo en esta hora maravillosa. Lo queremos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Saludamos a todos los hermanos que están con nosotros conectados. Qué bendición poderles saludarles. Disculpas que no pudimos estar los lunes pasados. Hemos estado muy ocupados con el Señor. Aleluya. En lo personal y en lo ministerial. Sí que damos gracias al Señor, que ha sido bueno. Nos ha dado fuerza y salud y sabiduría para poder seguir trabajando para la gloria de su nombre. Así que Dios bendiga a todos los que se conectan aquí a través de la emisora Jehová Rafa del Señor.
tu canal que está siendo de mucha bendición, Jehová Rafa TV, de tu programa Una Voz del Cielo con el pastor Waldo Casio Jr. Bendiga de manera especial a Yajaira Marisa, de manera especial, Dios te bendiga mucho, bendiga al evangelista José Cruz, ministro del Señor, un abrazo de manera especial, le amamos, ministro del Señor, mi amigo, mi hermano, su familia, bendiga a la pastora Susi Núñez, un abrazo de manera especial y estamos contentos, ¿verdad? Por la misericordia del Señor. Dios nos permite estar nuevamente para así compartir su palabra. Dios bendiga a tu hermano Juan Miguel Rivera, un abrazo. Mis amados, les amamos de manera especial. Gracias por estar por ahí. A los que se conectan, seguimos orando, seguimos creyendo que Dios es fiel. Así que hoy tenemos un tema muy interesante. Gloria al Señor, un tema maravilloso, donde vamos a estar compartiendo con ustedes bajo el tema Tu Perfecta Voluntad. Ese es el tema de hoy que queremos compartir. Pero Señor, no sin antes, queremos saludarles a todos. Comparta su petición, vamos a orar por ella. No importa cuál sea la necesidad, vamos a orar por tu petición, vamos a orar por la necesidad. El Dios de los milagros todavía sana, liberta, transforma, cambia a la mujer, cambia al hombre. Todavía Dios tiene el poder para hacer la obra necesaria en nuestras vidas. Si tenemos y creemos, algo glorioso va a suceder. La mano de Dios se moverá y confiamos de que así se hará. Así que estamos contentos y felices ya mismito rumbo a nuestro estudio bíblico, que están siendo muy buenos. El Señor orando por la niñez, la juventud y la familia. Dame, caballeros, así que damos gracias al Señor por lo que está pasando en nuestra iglesia, la novena iglesia, Movimiento Pentecostal Jehová Rafa. Saludamos a todo el pastoral, gloria al Señor, nuestro movimiento, gloria al Señor, nuestro amigo pastor Gilberto Fuente, presidente de esta hermosa emisora y también del Movimiento Pentecostal Jehová Rafa. Saludamos a todos, el equipo de trabajo de la emisora y todos los programadores, saludamos de manera especial. Así que estamos contentos por la victoria. Este miércoles estamos en un hogar ministrando para adorar al Señor y el viernes estamos en la media vigilia de fuego, la gloria en el Sinaí, así se titula, gloria al Señor, nuestras medias vigilias de fuego, la gloria en el Sinaí. Estará con nosotros el evangelista Pedro Rodríguez, en la adoración Elisamuel Sánchez, así que nos vamos a gozar también de manera especial. En el mes de agosto seguimos con la media vigilias de fuego, gloria al Señor, nuestro hermano evangelista del Señor Josué Cruz, así que estamos contentos. Hay un ambiente glorioso este año, gloria al Señor, y seguimos, aleluya, hacia adelante. Así que le invitamos a que sea parte de lo que Dios está haciendo en la novena iglesia Movimiento Pentecostal Jehová Rafa en Cleveland, Ohio, en la 3150 de la West 58 Street, Cleveland, Ohio. Damos gloria al Señor de lo que Dios, aleluya, ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Así que queremos compartir con ustedes en el Salmo 40, versículo 8 en adelante. Mire lo que dice la Escritura del Señor. Alabados al Señor para que usted pueda compartirla con nosotros. Mire lo que dice la Escritura en el Salmo 40, versículo 8. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, tu palabra que es poderosa y que bendita de manera especial. Bendiga cada vida, cada alma. Señor, oramos por Puerto Rico, oramos por las naciones, oramos por los pueblos, oramos por los que se conectan con nosotros. Derrama bendición en abundancia. Señor, restaura las vidas. Señor, clamamos por la familia, por los matrimonios, por la niñez, por aquellos que se encuentran ahora mismo en batallas, en luchas, en pruebas. Señor, oramos por Venezuela. Clamamos, Señor, en esta hora por la necesidad que está ocurriendo allá. Te pido que obres, que glorifiques en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tu perfecta voluntad. Ese es el tema de hoy, tu perfecta voluntad. Y cuando pensamos y meditamos en ella, el hacer tu voluntad me es agradable o me ha agradado. Fíjese que esto ha sido un punto bien interesante del salmista David, donde hace expresión primeramente diciendo en el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. Y dentro de la voluntad de Dios o la perfecta voluntad de Dios es una experiencia de paciencia, porque muchas veces cosas acontecerán no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios. Muchas veces cuando todo es expresión de actitud,
de una persona que realmente ama a Dios y está dispuesto a obedecer. Llegará en su vida a tocar y a ser estremecido en todos los aspectos, porque hacer la voluntad de Dios y agradar su voluntad hay que amarle, aleluya, y hay que esperar y hay que tener la paciencia y hay que tener la calma del Señor, porque muchas veces no será basado a nuestra voluntad, no será basado a nuestros deseos ni a nuestros pensamientos, ideas o intenciones. Muchas veces la voluntad de Dios es ilimitada, a nuestra mente está muy limitada, porque los pensamientos de Dios son más altos que vuestros pensamientos y que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y es interesante conocer que el salmista se identifica en que mayor alegría y gozo es hacer su perfecta voluntad más que la suya propia. Y dentro de los ejemplos que tomaré, ejemplos como este, que David deseaba, anhelaba construir casa para Dios. Ese era su anhelo, ese era su deseo, construir casa para Jehová. Pero Dios envió al profeta Natán y le dijo, no vas a construir casa. Y aquí vemos lo que es el deseo y lo que es la perfecta voluntad de Dios. Y podemos identificar y podemos conocer y entender que muchas veces dentro de lo que deseamos o pedimos no se cumple. O la respuesta no es dada. Alabado Señor, a pesar de que podemos deleitarnos, podemos gozarnos en alegría, en gozo, y podemos decir, Señor, tú harás tu perfecta voluntad. Y muchas veces lo que pedimos no se cumple, no es el deseo de Dios, no está en el corazón de Dios cumplirlo. Alabado sea el Señor. Muchas veces también su misión, su propósito y lo que Dios va a hacer en nuestra vida, muchas veces va a pasar. Alabado sea el Señor, y no se va a poder entender, alabado sea el Señor, con posibilidad. Pues aquí hay personas que no quieren entender ni quieren comprender que esto no se trata si lo entendemos o no, si lo comprendemos o no. La voluntad de Dios es aceptarla, es obedecerla. Aleluya. Y esta expresión de actitud de este hombre, aleluya, hace mención diciendo, me es agradado y tu ley, tu palabra está en medio de mi corazón. O sea, no habita en una esquina ni está en lo exterior. Tu palabra está dentro de mi corazón. Medita en ella de día y de noche. ¿Por qué David hace esta expresión? Ya que él va a conocer, quiere abrazar, quiere vivir dentro de ella y no quiere estar fuera de su voluntad. Entonces, aquí es un detalle muy importante, donde aquellos que están dispuestos, aunque no entiendan, no comprendan lo que están viendo, lo que están oyendo, lo que está pasando, su voluntad, la voluntad de Dios siempre será perfecta, siempre será agradable. A vos, Señor. Ahora, el punto está en que nosotros renovemos nuestra mente, renovemos nuestro corazón y podamos descifrar, podamos discernir lo que es la voluntad de Dios y lo que es el deseo humano o la voluntad humana. Y es necesario que podamos entender que sus propósitos y sus mandamientos es el primer deseo de la vida del hombre. Debes anhelar, abrazar, enamorarte de su perfecta voluntad, aunque no te guste, aunque no lo entiendas, no lo comprendas. Puede ser que veas algo que realmente en tu razonamiento no hay explicación. Aquí el punto es que en su perfecta voluntad no eres tú el que tiene el control, es Dios el que tiene el control. Y como Dios tiene el control, todo obra para bien, aunque parezca contradictorio lo que estamos viendo. Aquí es el punto que tenemos que creer y confiar y saber que Dios lo hará. Bendiga esta la Lady, de abrazo de manera especial. Los que están por ahí conectados, bendiga Milagro. Los que están por ahí conectados, deje su petición, compártalo. Abrazar, vivir, conocer y estar dentro de la perfecta voluntad de Dios, hay que amarle, hay que servirle de todo corazón. Es importante que entendamos que su perfecta voluntad y el discurso que trae este hombre, aleluya, en un gran anhelo, abrazo y deseo de su perfecta voluntad, él dice, me es agradable. Aunque vea lo contrario, me es agradable, porque el que está en control eres tú. El que está tomando toda la rienda de toda mi vida, de mis hijos, de mi hogar, de mi casa.
El Señor, el que ha tomado mi voluntad, mis deseos, mis sentimientos, mis emociones y mis pensamientos. Cuando yo quiero hacer algo pensando que es tu voluntad, pero no la es. A su nombre sea la gloria, porque dentro de la corrección está la perfecta voluntad de Dios. Dentro de la exhortación, el consejo, dentro del aviso de Dios está la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces cuando Dios permite ciertas cosas en el camino que pueden parecer buenas como no muy buenas, aleluya, podemos decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, es el nombre de Jehová bendito. Ahí también se mueve la perfecta voluntad de Dios. Y podemos entender con claridad, a su nombre sea la gloria, que nunca debería ser cuestionada su voluntad. Simplemente abrazarla, respetarla con mucho temor y con mucho temblor. Sus propósitos, sus mandamientos, sus deseos. La voluntad de Dios representa sus propósitos, mandamientos y sus deseos para la vida de su pueblo. Dios no quiere el mal, Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere, a su nombre sea la gloria, que el hombre perezca. Dios quiere que el hombre proceda a arrepentimiento. Dios quiere que el hombre abrace su palabra, su voluntad, su voz. Aleluya, ame su ley, alabanza al Señor, ame su propósito, ame los sueños. José tuvo un sueño y el sueño de José parecía agradable. El sueño de José parecía extraordinario, maravilloso. Aleluya, parecía ser algo perfecto, a pesar de que era una visión y tenía su interpretación. Para él como joven no la entendía, pero se veía agradable. A los que leen, los que le estudian, el Señor, el sueño es impresionante. El Señor, Señor, pero lo que no parecía, Señor, ni José le llegó a cruzar por su mente que para atravesar y para que se cumpliera ese propósito tenía que pasar por decepciones, por sufrimiento, por la traición, por ser vendido como esclavo a una tierra que no era suya. Dentro de ella, aunque parece ser un camino tenebroso, afligido y difícil, José tuvo que pasar por eso. La pregunta es, ¿será la voluntad de Dios que esto tenía que ocurrir? ¿Será la perfecta voluntad de Dios que esto tenía que acontecer? Claro que sí. Era la voluntad de Dios que esto ocurriera. Alabanza al Señor, porque el sueño no iba a ser en su tierra natal. Tenía que cumplirse en un lugar de tierra extraña. Porque Dios había visto en el futuro que iba a haber crisis, que iba a haber hambruna, que las cosas se iban a poner totalmente distintas en toda la región. Y Dios había puesto la confianza en un joven llamado José. Pero hay circunstancias que son necesarias para que la madurez y el conocimiento se pueda expandir. Y haya plenitud de conocimiento, de sabiduría, el Señor, en medio de los procesos. Por eso son necesarios. Muchas veces no los queremos aceptar, no los queremos entender. Pero el Señor, todo lo queremos cuestionar. Y cuando cuestionamos algo que no está dentro de nuestros deseos, sino que está en el deseo de Dios y en la voluntad de Dios, tenemos que simplemente aceptar, obedecer, seguir, mirar al que todo lo sabe y al que todo lo ve, al que todo lo conoce. Y muchas veces somos de los que queremos controlarlo todo y queremos dominarlo todo y queremos, aleluya, estar al frente, aleluya, de que todo sea a nuestra forma. Y muchas veces, como le pasó a José, como le pasó a Job, nunca el Señor fue nada a su manera, ni a la manera de Moisés, de la manera de Jacob. A su nombre sea la gloria. La bendición de Jacob podía haber sido distinta, mas sin embargo, todo fue contrario. Tuvo que mentir, tuvo que engañar, tuvo que hacer cosas que realmente no estaban en la voluntad de Dios, sino que estaban en la voluntad y en el deseo de él, en el deseo de su madre. Y Dios tuvo que permitir ciertas cosas en la vida de Jacob, ser perseguido por su propio hermano, huir, correr, pasar por ciertas consecuencias de las cuales en el camino Dios tuvo que probarlo, porque él tenía deseo, aleluya, y se quería enamorar de alguien, quería estar con alguien, pero tuvo que entonces pasar por ciertos requisitos
por ciertas normas, ciertas reglas que humanamente él no quería, mas sin embargo tuvo que llenarse de paciencia para obtenerlo. Así que muchas veces el deseo de lo que deseamos, gloria al Señor, es contradictorio a lo que Dios realmente quiere. Lo que es la voluntad de Dios va a romper con todo patrón humano, va a romper con todo patrón de pensamiento terrenal. Todo lo que es la voluntad de Dios es más alto que el pensamiento nuestro. Por eso es que el deseo de Dios, la voluntad de Dios que a nosotros nos debe agradar, a la voz del Señor, es la que Él nos dé, la que Él disponga, sea buena o no sea buena. Así que es interesante que podamos nosotros entender, a su nombre sea la gloria, que todo lo que Dios ha permitido, aleluya, es para que entendamos que su voluntad es agradable, aunque para nosotros sea cuesta arriba, pero debe agradarnos, porque si todo está en su control, si todo está en el control de Dios, aunque yo no entienda lo que oiga, lo que vea, el Señor, lo que oiga, lo que vea, lo que sucede en el camino, debo servirle de la misma manera. Debo alegrarme, debo gozarme en él. Por eso que dentro de la voluntad de Dios, el salmista afirma que obedecer a Dios es un placer, no una carga. Obedecer a Dios es un gozo, es alegría, es un placer, no es una carga. Y esta reflexión nos hace relacionar y conocer el gran amor y la gran confianza que David tenía con Dios. Entonces, todos estos puntos son necesarios para que nosotros entendamos que para nosotros entender, obedecer y agradar y que nos agrade su voluntad, tenemos que estar en plena confianza, en plena seguridad, en plena certeza, en plena convicción de que, aleluya, abrazar su perfecta voluntad, agradar a la voz del Señor, agradarnos, tener placer, gozo de su voluntad, tenemos que aceptarla tal y como es. No como nosotros queremos, sino tal y como es. Para Job no fue fácil la prueba que tuvo que vivir, pero era la voluntad de Dios. La crisis económica que él perdió fue difícil, claro que sí, pero era la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas ocurrieron en la vida de Moisés? Moisés podía haber crecido con sus padres, con su madre, pero fue la voluntad de Dios haber sido lanzado en el río para ser salvo. Entonces, cuando nosotros meditamos en todo lo que es totalmente cuesta arriba, difícil, que es contrario a lo que para nuestro sentimiento podía haber sido normal, Dios lo cambia. A su nombre sea la gloria. Podía haber otro camino en el desierto para escapar de Faraón y su ejército, pero Dios decidió que su perfecta voluntad abrir el mar rojo y caminar en seco. Su perfecta voluntad fue caminar en seco. A su nombre salió sobre el mar rojo, porque el hombre desea una cosa. El hombre desea una salida para todo, que todo esté solucionado. Mire este punto, que todo esté solucionado. Alabado sea el Señor. Entonces, es interesante ver que en este tiempo en que estamos viviendo hay gente que no ha querido comprender, alabado sea el Señor, aleluya, que necesitamos, alabado sea el Señor, saber y conocer su perfecta voluntad y poder conocer que Dios tiene mejores planes que el de nosotros. Meditar en su ley, meditar en su palabra, simboliza el centro de todas las cosas, donde llevamos el pensamiento, el deseo, las decisiones, no a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Y cuando lo llevamos a la voluntad de Dios, aunque no entendamos ni comprendamos y tratemos de cuestionarlo, Dios siempre va a ganar. Su voluntad está por encima de la nuestra. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar las manos, no pelear, no cuestionar, no un porqué a la voz del Señor, sino siempre entender que Dios siempre ganará. Su voluntad siempre ganará. Su deseo siempre ganará. Su pensamiento, su consejo, su sabiduría siempre estará por encima de la nuestra. A la voz del Señor. Es necesario que podamos meditar y abrazar esto. Esto es
importante. Su voluntad y su ley debe centralizarse y debe estar en el pensamiento y en el centro de nuestro corazón. Sí, lo que está diciendo el salmista David, que debe habitar, aleluya, en el primer lugar de nuestra vida. La palabra de Dios debe habitar y debe estar en el primer lugar de nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el deseo de Dios y la voluntad de Dios y su palabra, que es nuestra ley, los mandamientos, estatutos de ella, aleluya, nos guía, nos revela, nos discierne, nos muestra su perfecta voluntad. Por eso es que tenemos que buscarla y no ver esto como una carga, sino como verlo como un compromiso, aleluya, como algo del cual deberíamos amar, deberíamos abrazar siempre. El deseo de Dios es que nosotros, aleluya, tomemos la palabra del Señor, que simboliza el centro. Aleluya, la palabra del Señor en nuestra vida es el centro de pensamientos, deseos y decisiones de su perfecta voluntad. Tener la ley de Dios en el corazón significa haber internalizado sus enseñanzas, de modo que nos guíe a una conducta, aún desde adentro. Su única expresión interna, aleluya, sea real, genuina y auténtica en nuestra vida. ¿Para qué? Para que no tropecemos, para que no caminemos en tinieblas, no caminemos en oscuridad, porque la palabra alumbrará, la palabra revelará el deseo, Señor, que Dios tiene para con nosotros. Y muchas veces dentro de la perfecta voluntad de Dios estaba en que Dios le pide a Abraham su hijo. Entrégame tu hijo. Y lo llevó al monte, lo subió y allí levantó altar. Y cuando ya tenía el cuchillo para sacrificarlo, Dios le habla y Dios le revela, le dijo: alabanza al Señor, ya sé que eres mi amigo, confía. Pero Señor, tu nombre es cambiado, ya no eres Abraham, sino Abraham, padre de multitudes, padre de naciones. El Señor, Dios probó a Abraham. Abraham estuvo en entrega total, en el deseo de Dios, de la voluntad de Dios, aleluya, de que él, aleluya, tuviera la confianza, la certeza de que Dios haría un milagro. Y Dios hizo el milagro. A su nombre sea la gloria. El cordero estaba allí para ser sacrificado, ya que Isaac preguntaba por el cordero. Tenemos la madera, tenemos la piedra, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham decía: Dios proveerá. Eso es lo que decía Abraham, aleluya. Y a los criados que le preguntaron: ¿hacia dónde vas? Voy al monte, subiremos y bajaremos. Era un hombre de fe. Era un hombre que confiaba en la voluntad de Dios, a pesar de que dentro de ella Dios le estaba pidiendo a su hijo. Hay cosas que van a cambiar totalmente y nos va a chocar. La voluntad de Dios, su perfecta voluntad, muchas veces nos choca cuando dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y usted sabe lo que es eso, que la gente se acomodó al gusto, al deseo de su trabajo, de su casa, de su finanza, de la vida cómoda que vivían. Gloria al Señor, y estaban bien. Estaban bien en el lugar donde estaban. Y Dios le habla, Dios se le revela, Dios se le muestra. Y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y aleluya, y te mostraré a la tierra que irás. Usted se imagina escuchar una voz, ser guiado por el Dios invisible. Alguien que tú no ves literalmente. Salir de tu propia tierra, de tu parentela, no el Señor, despojarte de todo y salir, alabanza al Señor, a otras tierras extrañas y lejanas, alabanza al Señor. Entonces, usted está siendo guiado por la fe, la confianza de servir a un Dios poderoso. Entonces, Abraham conoce a Dios en el camino. Abraham conoce a Dios. Aleluya, Dios se le presenta, el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, se le presenta a Abraham. Aleluya. Y vemos la voluntad de Dios dentro de todo esto. Nace Isaac, ya que para Sara estar embarazada era imposible. Aleluya. Y se alegró, dudó de eso, porque muchas veces cuando no está en lo natural,
cuando no está en lo natural, cuando no está en lo más normal, lo que nosotros lo entendemos en nuestra capacidad, en nuestro límite de pensamiento, como no está a esa manera y traspasa y rompe la barrera y cruza el muro, entonces cuestionamos, reímos o dudamos o no entendemos. Ahora, Señor, lo que está pasando, aleluya, por aquí no se trata, aleluya, de que podamos verlo como una carga, sino podamos verlo como una bendición, como un placer de que, aunque yo no comprenda ni entienda, pero me voy a gozar, algo va a suceder, Dios está en control, aleluya, y eso tarde o temprano se va a cumplir. La voluntad de Dios y su perfecta voluntad es así, no está acoplado al hombre, está acoplado a Dios. Está acoplado a su pensamiento, a su idea, a su corazón y a su perfecta voluntad. Está acoplado a su ley, a lo que Él diga, eso se hará. Por eso es que cuando nosotros nos centralizamos en la enseñanza donde Dios quiere cambiar nuestro modo de pensar, lo únicamente que Dios quiere hacer es transformar nuestro interior. Que nuestro interior no se base en lo terrenal, sino en lo espiritual, sino en lo eterno, en las cosas de arriba. Es necesario que entendamos eso. Dios bendiga al evangelista Lynn Rosa Minerva. Dios te bendiga de manera especial. Es importante que dentro de nuestra perspectiva bíblica podamos ver que la verdadera obediencia nace del corazón que es transformado. Corazón transformado puede entender la obediencia de sujetarse a la perfecta voluntad de Dios, porque el carnal no lo va a entender. Hay gente que está lleno de dudas, está lleno de por qué, de cuestionamientos, están llenos de tantas cosas y no pueden entender la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios no está basado ni está ligado a los hombres, ni a sus deseos, ni a sus pensamientos. La voluntad de Dios debe ser una fuente de gozo para el creyente, no una carga, no una tristeza, no una aflicción. Debe ser de alegría, de gozo, de victoria, de certeza, de convicción de que todo estará bien, aunque parezca que el muro no se cae. ¿Usted se cree que cuando Israel le da vuelta a Jericó parecía contradictorio? Claro que sí. Si ellos eran gente de guerra, tenían armas para pelear, ¿por qué no subieron el muro o no traspasaron la puerta y vamos a la pelea? No, Dios cambió el panorama, Dios cambió totalmente la estrategia y les dijo, denle vuelta a la ciudad. Entonces es algo que para el hombre es incomprensible. Es incomprensible darle vuelta a una ciudad murallada, fortificada, que nadie ha podido derribar. Claro, el hombre no ha podido derribarlo, pero Dios le iba a mostrar a Israel que la obediencia y su perfecta voluntad no era ir por la puerta, era derribar los muros, porque la victoria y el poder, aleluya, iba a ser manifiesto por Dios y no por las fuerzas militares. Por eso es que cuando nosotros entendemos y comprendemos que no se basa a nuestros deseos ni a nuestras peticiones, sino a la voluntad de Dios. Por eso es que el salmista dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él te está diciendo, entrégate, renuncia a ti, entrégate, despójate de tus deseos y entra en el deseo de Dios. Entra en tu perfecta voluntad. La hermana Susi comparte con nosotros y nos dice, hace 27 años hice lo mismo en obediencia y como Dios nos ha bendecido, a su nombre, gloria. Cuando caminamos en obediencia, todo obra para bien. Dios bendiga a mi Minerva de manera especial. Y eso es importante. Cuando caminamos en obediencia y en su perfecta voluntad, en el deseo de Dios, todo obra para bien. Su propósito es bueno. Entonces el salmista abraza y dice, tu voluntad, tu perfecta voluntad me ha agradado. Tu ley está en mi corazón. No me apartaré de él. No me alejaré de él. Porque está en medio de mi corazón. Y haré tu deseo y cumpliré tus mandamientos. Cumpliré tu sentir. A la voz del Señor. Yo sé, cuando meditamos en esto, que el placer de tener un corazón transformado, el gozo del creyente, aleluya, hacia la voluntad de Dios, la palabra de Dios debe ser y debe estar profundamente arraigada. Es la que debe influir en dos cosas. La palabra debe influir en dos cosas en nuestra vida, en las decisiones y en el carácter. Esto es interesante. Es bien interesante este punto.
debe influir la palabra de Dios profundamente. Cuando hablamos de la obediencia, debe influir en dos cosas muy importantes en nuestra vida, en nuestro caminar, y es en las decisiones y en el carácter. Y aquí es donde mucha gente falla. Cuando no hay carácter realmente en nuestra vida, porque el carácter es transformado por la palabra. Cuando nuestro corazón es transformado, también es transformado nuestro carácter. Repito, cuando nuestro corazón es transformado, también es transformado nuestro carácter. Y eso nos hace discernir para tomar buenas decisiones en la voluntad de Dios. Por eso es que hace falta una transformación, no simplemente un deseo, no simplemente una emoción. Hace falta que seamos transformados. Aquel que es transformado de todo corazón, también es transformado su carácter. Y su carácter, al haber sido transformado, entra los deseos de Dios y mueren los deseos nuestros propios. Y comienzan las metas, los sueños a resurgir, los de Dios en nuestra vida, aunque tengamos que vivir por aflicciones y pruebas, porque ninguno de los hombres que Dios escogió pasaron por momentos, gloria al Señor, al principio pasaron por momentos de rosas. Todos tuvieron que pasar por espinas. Todos tuvieron que pasar por momentos dolorosos, fuertes, difíciles, donde tuvieron que correr, renunciar, tuvieron que despojarse de muchas cosas, tuvieron que huir. ¿Cuántas cosas vivieron estos hombres y estas mujeres? La Biblia habla de Estel. Estel tuvo que haber sido dejada allá en el reinado, en el tiempo de Persia, el rey Asuero. Pero el Señor tuvo que ser dejada allí, fue escogida entre todas las vírgenes y de todas las mujeres que habían allí, fue escogida Esther. Pero Mardoqueo tuvo que renunciar a ella, dejándola allí. ¿Por qué? Porque había un plan, había un propósito de Dios. Había que salvar a un pueblo de las manos de los enemigos. Muchas veces Estel arriesgó su vida, entregó su vida, no importando el tiempo, el reinado, quién estaba en control. Ella sabía que por encima del rey y por encima de todo lo que estaba ocurriendo en el reinado, estaba el Dios de Israel, el Dios de los judíos. Entonces, cuando meditamos en esto, conocemos que la voluntad de Dios nos llevará muchas veces a tomar riesgos, a entrar en decisiones que no nos gustarán, que inclusive serán fuertes y difíciles en nuestra vida. Gloria al Señor. Inclusive en cuanto al llamado, hay llamado de Dios que muchas veces nosotros queremos correr y queremos huir, no queremos hacer nada. No queremos hacer la voluntad de Dios, no queremos aceptar el llamado, el propósito de Dios y corremos y huimos. ¿Qué ocurrió con Jonás? Jonás no quería llegar a Nínive, no quería profetizar, no quería obedecer a Dios. Y él tomó su deseo, su voluntad de ir a Tarsis y esconderse y echarse a dormir. ¿Qué sucedió? Que la voluntad de Dios trastorna totalmente todo. El mar se pone embravecido, la barca se quiere partir, gloria al Señor, y cuando lanzan a Jonás al mar, Dios en su perfecta voluntad prepara un pez para que se haga lo que él diga. Y llevó a Jonás a la orilla de aquel lugar. Su voluntad se hará, te guste o no. Mire esto, su voluntad se va a hacer, te guste o no, huyas o no huyas, corras o no corras. Su voluntad se cumplirá. Pero para que no tengamos que pasar por las consecuencias, Dios nos pide que seamos influenciados, que seamos transformados desde el carácter y las decisiones. Porque si somos transformados en todos los aspectos, nuestro carácter será también transformado para aceptar la voluntad de Dios y el deseo de Dios en nuestra vida. Por eso es que es necesario que entendamos y pongamos en práctica que buscar la voluntad de Dios debe ser mediante ante Él o las Escrituras. Obedecer a Dios tiene que ser con amor y no molesto, no enojado, no con carácter, no por un sufrimiento, del Señor, no con molestia, sino con amor. Aceptemos la voluntad de Dios con amor, con gozo, con alegría, con paz.
con paciencia, con calma, a la voz del Señor, podamos hacerlo, aleluya, con mucha alegría, con mucho gozo, el deber de obedecer a Dios y no cuestionarle. Permitir que la voluntad de Dios, que la palabra de Dios transforme el corazón y nuestras acciones diariamente. Tenemos que ser transformados y cambiados diariamente. La voluntad de Dios quiere eso. El ejemplo mucho mayor de todo esto fue Cristo. Se hace una petición y el Padre dice: ¿a quién enviaré? A vosotros. Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Es una palabra profética, mesiánica, del cual se hace mención en Isaías. ¿No es, Señor? Y Jesucristo, como Hijo de Dios, desciende no a hacer su voluntad. Él mismo dijo: yo no vengo a dar testimonio de mí, yo vengo a dar testimonio del que me envió. El Padre que me envió, vengo a dar testimonio de él y él dará testimonio de mí. Entonces, aquí es parte y conocemos que la voluntad de Dios nunca se basa en nuestras decisiones, deseos o pensamientos. Todo está ligado a su palabra, todo está ligado a sus deseos, todo está ligado a su pensamiento. Cristo es el mayor ejemplo de lo que es hacer su voluntad. En Semaní dijo: pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Padre. Entonces, ¿por qué? Porque el deseo de Cristo como hombre no era morir, no era ser entregado a los malhechores, no era ser golpeado, ser maltratado, ser herido. Pero el Señor, ¿cuántas cosas no vivió Cristo en ese momento? ¿Por qué? Porque entregó su voluntad y entró en la voluntad de Dios. Porque el plan perfecto era salvar la humanidad. La humanidad estaba perdida. ¿En qué? En su propia voluntad, en sus propios deseos pecaminosos, en sus propios designios. Y eran continuo al mal. El hombre del Señor iba continuo al mal. Por eso en Génesis Dios dice que a Dios le dolía en su corazón haber hecho al hombre. Entonces, dentro de todo eso, que está el sentimiento y el pensamiento de Dios de que a él le dolió, apareció un justo llamado Noé. Entonces, dentro de esta generación, Noé es escogido para hacer el arca y salvar su familia, para poder transformar y cambiar nuevamente y que su voluntad, aleluya, comience a surgir como un nuevo nacimiento, porque Dios necesita transformar el corazón del hombre para que el hombre pueda entender su perfecta voluntad. Por eso es que Dios le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Pero ¿cómo es posible que yo vuelva nuevamente al vientre de mi madre? Entonces, un hombre teólogo, erudito, no entendía este tipo de escritura, porque era una escritura espiritual. Le dice: porque tienes que nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de Dios, poder conocer la voluntad de Dios. Tienes que nacer de nuevo, tienes que ser transformado, porque la ley en ellos simplemente estaba en la boca. Escuche esto: la ley en los doctores, en los escribas, en los fariseos, en los eruditos, solamente habitaba en la boca, pero no en el corazón. Por eso es que el salmista dice: me es agradado tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso es que no es un asunto de labios. Por eso es que Dios habló a través de Isaías y le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Significa que el corazón está vacío cuando no es transformado por su palabra. El corazón está vacío cuando no es transformado por su palabra. Alabados al Señor. Y aquí es donde está el dilema. Aquí es donde está el punto, gloria al Señor, de lo que está ocurriendo en este tiempo. Gloria al Señor, a su nombre gloria. Porque la gente no quiere entender que su perfecta voluntad no es que nosotros la cuestionemos, es aceptarla, aunque no nos guste, aunque no nos agrade, aunque sea un proceso, un desierto. Tenemos que admitir y aceptar que su voluntad es más importante que la nuestra. Para aceptarla y para obtenerla es necesario, mi amado, es necesario que seamos transformados por ella. Es necesario que seamos transformados por ella.
en estos minutos que nos queda, abrazar su perfecta voluntad es importante todos los días de nuestra vida. Abrazar su voluntad y que habite, que viva dentro de nuestro corazón, en el centro de nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Abrazar sus mandamientos, su palabra. Aleluya, vivirlo, ponerlo en práctica, ser hacedor de ella, nos ayudará diariamente en nuestro carácter, en nuestro caminar, en nuestro andar. Ella, gloria al Señor, será la que nos llevará a guiarnos, alumbrará nuestro camino, nuestro andar, la que ella nos aclarará el pensamiento. Gloria al Señor, y es necesario que podamos verlo de la manera que Dios lo ha escrito así. El pensamiento es más alto, gloria al Señor, en él no hay límites. Gloria al Señor, y muchas veces la Biblia nos mostrará y nos enseñará que debe habitar su palabra en el alma, en el corazón, en la mente, constantemente. Tenemos que tenerla como dice el proverbista, átalas a tu cuello, escríbela en tu corazón. A Josué Dios le dijo, medite en ella de día y de noche, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, la palabra ha sido la espada del Espíritu. ¿Para qué? Para la defensa de este evangelio. La palabra es como espíritu, y es como martillo que quebranta la piedra. La palabra es como espada de dos filos que penetra hasta el alma, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, desciende los pensamientos y el corazón del hombre. Por eso que cuando nosotros meditamos y nosotros confiamos y abrazamos la palabra de Dios, podemos decir como decía el salmista, pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso un cántico nuevo en nuestra boca. Porque la palabra, gloria al Señor, es vida. Claro que muchas veces nos hace esperar, pero la espera vale la pena para que lo que obtenga sea valioso, sea de honra y no sea algo ficticio ni emocional, sea algo auténtico que proviene de Dios y no proviene de los hombres. Por eso es que es necesario que entendamos que dentro de la Escritura nos enseña y nos aplica, y ella aplica en nuestra vida. A veces, Señor, que tenemos que tener la calma y dejar que Dios tome el control de todas las cosas, de tu vida, de tu casa, de tu trabajo, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu hogar. Porque así, a usar el Señor, podemos conocer la voluntad de Dios. Todo lo que se sale de la voluntad de Dios es desobediencia. Claro que las consecuencias las vas a tener que vivir, las vas a tener que atravesar y vas a tener que vivir con esa experiencia. Sea una herida, sea una marca, será para lección de lo que tú decidiste, del caminar que quisiste sostener. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si siembra para el espíritu, segará vida y paz. Si siembra para la carne, segará corrupción. Es necesario que dentro de esto seamos genuinos, como dice esta hermana Minelli. No el Señor, seamos genuinos y podamos conocer su voluntad. La voluntad de Dios, de aquellos que abrazan su palabra y de aquellos que viven su palabra. Su gente transformada, genuina, que no vive basado a su petición, ni basado a su propio camino, sino que ha entendido que los caminos de Dios son más eternos, más profundos, y en ellos está su perfecta voluntad. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptarlo, no cuestionar, no entrar en necedades, porque, mi amado, contender con Dios es perder el tiempo. Contender y hablar necedades contra Dios es perder el tiempo. Dios siempre ganará. Su sabiduría está por encima de la nuestra.
ya que la nuestra es limitada. La de Él es perfecta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a este pueblo maravilloso que ha estado con nosotros. Bendíceles de manera especial. Cumple tu palabra en la vida de ellos. Que podamos abrazar, que podamos conocer y abrazar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé cuántos se han gozado. Hemos sido bendecidos a través de esta palabra. Hacia adelante, mis amados. Invitamos que esté con nosotros siempre los lunes. La programación Una Voz del Cielo a través de la emisora Jehová Rafa TV. Así que damos gracias al Señor por esta hermosa bendición. Dios les bendiga. Hacia adelante en Cristo. Esperamos la próxima sintonía. Dios les bendiga. Desde lo alto, una señal, un murmullo que rompió el silencio, ahuyentó el orgullo, una verdad profunda, sin velos ni engaños, abrió los cielos, disipó los daños. En el alma resonó un eco sagrado, un mensaje eterno para ser guardado. La tierra tembló, el aire se detuvo, cuando esa voz divina el mundo conmovió. Del cielo clara y potente, este es mi hijo amado, habló el omnipotente. A él oí la instrucción que nos dio, el camino, la vida, la luz que nos guió. Entre las nubes, un rayo de esperanza que disipó las sombras, llenó de bonanza. El corazón escucha, el espíritu siente la magnitud del don, eternamente presente. No hay duda ni temor, solo paz y certeza en la palabra santa que el alma endereza. El mundo entero debe escuchar con atención la voz que trae vida, trae redención. Una voz del cielo clara y potente, este es mi hijo amado, habló el omnipotente. A él oí la instrucción que nos dio, el camino, la vida, la luz que nos dio. Más allá del tiempo, más allá del espacio, su amor se derrama en cada palacio, de fe y de esperanza, de gracia y perdón. Escuchemos su voz con todo el corazón. Una voz del cielo clara y potente, este es mi hijo amado, habló el omnipotente. A él oí la instrucción que nos dio, el camino, la vida, la luz que nos dio.